A ver, cuando uno piensa en un rey, ¿qué se imagina? Poder, oro, un trono, imponente, ¿no? Pero, ¿y si el rey más poderoso de la historia hubiese tenido una corona de espinas y un trono de madera? Hoy vamos a meternos de lleno en esa paradoja, la de una gloria que se revela no en la fuerza, sino en el sacrificio. Y bueno, justo esa es la pregunta central de todo esto. ¿Se puede realmente conquistar no con ejércitos ni poder, sino con humildad y entrega? Es una idea que, la verdad, pone de cabeza todo lo que solemos entender por victoria. Vamos a ver por qué. Y para desentrañar esto, vamos a apoyarnos en las reflexiones del padre Mike Schmitz de su conocido programa El Catecismo en un año. Él nos va a dar unas pistas buenísimas para entender estos misterios de la fe. Y vamos a empezar por un momento que es clave. Nuestro primer punto es un momento de gloria deslumbrante, la transfiguración. A primera vista podría parecer solo un milagro más, pero vamos a ver que su lugar exacto en la historia es la pieza que nos ayuda a entender todo lo que viene después. Imagínense la escena. En la cima de una montaña, Jesús les muestra a sus 3 discípulos de más confianza, Pedro, Santiago y Juan, un destello de quién es Él realmente. Su rostro, su ropa, todo empieza a brillar con una luz que no es de este mundo. Esto no es una simple visión, es ver por un instante su verdadera naturaleza divina. Pero a ver, el contexto aquí es importantísimo, esto no pasa de la nada. Justo antes, Pedro había tenido esa gran revelación. Tú eres el Mesías. Increíble. Pero la respuesta de Jesús los deja helados. Les anuncia que tiene que ir a Jerusalén a sufrir y a morir. Es justo en medio de esa tensión, de esa confusión, que les muestra su gloria. O sea, desde el vamos nos presenta las dos caras de la moneda, gloria y sufrimiento, juntas. Y por si quedaba alguna duda, de repente se escucha una voz desde una nube, la voz del Padre que confirma todo. Este es mi Hijo, escúchenlo. Es una afirmación divina, justo cuando los discípulos más perdidos estaban tratando de entender cómo un Mesías glorioso podía ser también un Mesías que iba a sufrir. Entonces, ¿para qué todo esto? Bueno, era como dice el catecismo, un anticipo del reino. Una pequeña probada de la victoria final. La idea era fortalecerlos, darles una especie de ancla para que cuando lo vieran en la cruz recordaran esta gloria y entendieran que el camino a la resurrección tenía que pasar por ahí. Y con esto llegamos al corazón de la paradoja. Si Jesús es Dios, es todopoderoso, ¿por qué elegir el camino del dolor? Aquí es donde se pone interesante, porque vamos a explorar esa tensión entre la gloria que vieron y la cruz que se venía. Piénsenlo así, por un lado tenemos la gloria divina, ese poder celestial que deslumbra. Por otro, el sufrimiento humano, el camino del dolor, de la muerte. El gran mensaje aquí es que estas dos cosas no son opuestas, para nada. En el plan de Jesús están íntimamente conectadas. Y aquí el padre Mike Schmitz da en el clavo cuando dice que Jesús no muestra una cosa y esconde la otra. No, al revelar su gloria, al mismo tiempo está afirmando que tiene que recorrer el camino de la cruz. No es una debilidad que contradice su poder, sino que es la expresión más grande de un amor que se mete de lleno en nuestro dolor. Este es el punto crucial, ¿eh? La transfiguración les demostró que lo que iba a pasar no era un accidente, no era una derrota. Jesús no es que fuera una víctima de las circunstancias. Él eligió ese camino voluntariamente. Su pasión fue un acto de entrega total, no una tragedia que no pudo evitar. Y la reacción de Pedro es que es tan humana. San Agustín dice que Pedro quería armar unas carpas y quedarse a vivir ahí, en la gloria de la montaña. Y, a ver, ¿quién no? Todos queremos la gloria sin el sufrimiento, pero Jesús nos enseña que la vida de verdad implica bajar de la montaña y enfrentar la realidad. Bueno, ya vimos la teoría, ahora, ¿cómo se ve esta paradoja en la práctica? La entrada de Jesús a Jerusalén es la puesta en escena perfecta de su reinado. Un reinado sí, pero de humildad. La gente lo recibe con una palabra clave: Hosana. Y esto no es un hola cualquiera, es mucho más. Es una súplica y una declaración al mismo tiempo. Significa algo como, sálvanos por favor. En él reconocían la esperanza de la salvación. Pero fíjense en cómo entra a la ciudad. Eso lo cambia todo. No llega en un caballo de guerra, imponente, llega montado en un burrito. Como dice el catecismo, él conquista la ciudad no por la astucia ni por la violencia, sino por algo mucho más poderoso: la humildad que da testimonio de la verdad. Es una forma de poder completamente revolucionaria. Y lo más interesante es, ¿quiénes son los que de verdad lo entienden, los que lo reciben? No son los poderosos, ni los sabios. Son los niños, los pobres, la gente sencilla.
Ellos son los primeros ciudadanos de este reino, los que tienen el corazón abierto para un rey que no viene a dominar, sino a servir. Ok, entonces, después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué significa todo esto para nosotros? Porque la vida de Jesús no es solo una historia del pasado, es un modelo y una invitación para hoy. A ver, repasemos las ideas clave. Primero, que la gloria y el sufrimiento van de la mano. Segundo, que la verdadera fuerza, la que cambia el mundo, se encuentra en la humildad. Tercero, que el amor más grande se demuestra en entregarse voluntariamente. Y quizá lo más importante, que este camino que Él recorrió es también una invitación para cada uno de nosotros. Y ojo, que esta exploración que hicimos es apenas una probadita. Es solo una de las 365 reflexiones que se exploran en el programa El Catecismo en un año. La verdad, es una invitación increíble para quien quiera profundizar en estas verdades y ver cómo nos hablan hoy. Y así cerramos, volviendo a la pregunta del inicio, pero con otra mirada. ¿Y si el mundo está equivocado sobre lo que significa ganar? ¿Y si la victoria más grande y el poder más transformador de todos no se encuentra en tomar y acumular, sino en entregarse? Es una idea que vale la pena pensar.